Su amigo había fallecido hace 12 años. Durante todo este tiempo había aprendido a vivir con su ausencia. Hasta que una noche, mientras jugaba tranquilamente los Sims 3, ocurrió algo que no puede explicar. Su personaje comenzó a hablar por su cuenta con un NPC desconocido. Al principio no le dio importancia, pero cuando vio su nombre, se quedó completamente inmóvil. Ese personaje tenía el mismo nombre y apellido de su amigo fallecido. Y cuando finalmente pudo verlo, también se parecía a él. Lo más extraño es que, segundos después, el NPC desapareció y nunca volvió a encontrarlo. La historia fue publicada por un usuario de Reddit que aseguró que todo comenzó de una manera completamente normal. Estaba jugando los Sims 3 como cualquier otro día. No estaba intentando provocar algún evento extraño, ni buscando comunicarse con alguien. Simplemente estaba jugando. En un momento determinado, su Sim comenzó una interacción social por su cuenta, algo bastante común dentro del juego. Los personajes pueden acercarse a otros Sims, comenzar conversaciones o hacer ciertas acciones sin que el jugador intervenga directamente. Para esto había algo diferente. Cuando miró con atención el nombre del personaje con el que estaba hablando, lo reconoció inmediatamente. Era el nombre de su mejor amigo, no solamente el mismo nombre. Según contó, aparecían el mismo nombre y el mismo apellido. Y eso era extraño por una razón. Aquel amigo había fallecido aproximadamente 12 años antes. Durante más de una década había sido solamente un recuerdo. Y de repente, su nombre estaba dentro de los Sims, en un personaje que aparentemente había sido generado por el propio juego. En ese momento, todavía existía una aplicación sencilla. Los Sims utilizan listas enormes de nombres y apellidos para generar personajes automáticamente. Así que podía tratarse simplemente de una coincidencia, un nombre y un apellido que por puro azar terminaron juntos. Pero entonces ocurrió algo que hizo que la situación fuera mucho más difícil de ignorar. El jugador decidió observar mejor al NPC. Quería comprobar qué aspecto tenía aquel personaje. Y según su relato, también se parecía a su amigo. No dijo que fuera una copia perfecta, pero sí aseguró que tenía suficientes similitudes físicas como para recordarle inmediatamente a él. Y aquí es donde la historia empieza a ponerse realmente extraña, porque ya no era solamente el nombre, también estaba su apariencia. Piénsalo. Primero, el juego tendría que generar exactamente el mismo nombre, después exactamente el mismo apellido, y además crear un personaje suficientemente parecido como para recordarte a una persona que llevaba 12 años fallecida. Todo eso en un solo NPC. Por supuesto, una coincidencia sigue siendo posible, pero cuando varias coincidencias ocurren al mismo tiempo, nuestro cerebro empieza inevitablemente a preguntarse si realmente todo fue casualidad, y eso fue precisamente lo que le ocurrió a este jugador. Quiso acercarse al personaje, quiso verlo mejor, quizá incluso hablar directamente con él, pero antes de poder hacerlo, el NPC desapareció. La interacción terminó y el personaje ya no estaba donde había aparecido. Entonces comenzó a buscarlo, revisó las zonas donde había estado, intentó localizarlo nuevamente dentro de esa misma partida, pero no consiguió encontrarlo. Era como si simplemente hubiera aparecido durante unos instantes y después hubiera dejado de existir. Ahora bien, aquí sí existe una posible explicación. Los Sims 3 genera personajes automáticamente para llenar diferentes lugares del mundo. Algunos aparecen únicamente en ciertos momentos y después se marchan. Así que técnicamente un NPC puede desaparecer sin que exista nada paranormal detrás.
Pero eso no elimina completamente lo inquietante de la historia, porque según el usuario, después de aquel encuentro, nunca volvió a ver a ese personaje, y cuanto más intentaba encontrar una explicación, más extraña parecía aquella aparición. También existe otra posibilidad. Los videojuegos almacenan muchísima información. Personajes guardados, contenido descargado, archivos antiguos, mods o información que el propio jugador quizá introdujo años atrás y después olvidó. Tal vez aquel personaje ya existía dentro de algún archivo, quizá había descargado contenido de la galería o incluso pudo haber creado alguna vez a alguien parecido a su amigo y después olvidarlo. Eso resolvería prácticamente todo el misterio. El problema es que el autor aseguró que no recordaba haber hecho nada parecido, y ahí es donde la historia vuelve a ponerse interesante, porque existe una gran diferencia entre encontrar un personaje que tú mismo creaste y encontrar uno que aparentemente apareció completamente solo. Hay además algo psicológico que vale la pena considerar. Cuando perdemos a alguien importante, nuestro cerebro se vuelve extremadamente sensible a todo lo relacionado con esa persona. Una canción, una fotografía, una fecha o simplemente escuchar nuevamente su nombre. Pero imagina que ese nombre aparece dentro de un videojuego y no solamente escrito en alguna parte. Está encima de un personaje que camina, habla y está interactuando directamente con tu sim. La sensación seguramente sería completamente diferente. Y los Sims hace que esto sea todavía más extraño, porque sus personajes representan personas, tienen casas, familias, amigos, trabajos y relaciones. Envejecen, incluso pueden llegar a fallecer. Por eso ver dentro del juego a alguien parecido a una persona real puede resultar bastante inquietante. Según contó el jugador, una parte de él terminó preguntándose si aquella aparición podía significar algo. No necesariamente que su amigo estuviera literalmente dentro del videojuego, pero sí que de alguna manera extraña, aquel momento le había hecho sentir nuevamente su presencia. Y quizá esa sea la parte más interesante, independientemente de si creemos o no en algo paranormal. Él vio aquel nombre, reconoció aquellos rasgos y durante unos segundos sintió que estaba viendo nuevamente a alguien que había perdido hacía 12 años. Después, el personaje desapareció, nunca volvió a encontrarlo y la partida continuó como si absolutamente nada hubiera ocurrido. Pero seguramente una pregunta se quedó dando vueltas en su cabeza. Si realmente fue solamente un NPC generado al azar, ¿qué probabilidades había de que tuviera el mismo nombre, el mismo apellido y además le recordara físicamente a su amigo? Quizá fue una coincidencia increíble, quizá había una explicación escondida dentro del juego. O quizá nuestro cerebro simplemente encuentra significado en determinadas coincidencias, cuando se relacionan con alguien que perdemos. Pero para este jugador, durante unos segundos los Sims dejó de sentirse como un simple videojuego. Porque después de 12 años, su amigo había vuelto a aparecer frente a él, aunque solamente fuera dentro de una pantalla. Y lo más extraño es que esta no es la única historia de jugadores que aseguran haber vivido algo parecido en los Sims. Si tú tienes alguna historia, déjala en los comentarios y muchas gracias por ver este video.